El presente video intenta recopilar lo estudiado en el espacio Historiografía y Canon Filosófico de la Maestría en Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Verónica Ballester e intentaré sintetizar aquellos contenidos que hemos trabajado. En primer lugar, vamos a detenernos en los sentidos de historiografía filosófica planteados por Charles Taylor, para quien la filosofía involucra la explicitación de lo que inicialmente se halla tácito. Por lo tanto, la filosofía lo que hará es explicitar esos aspectos que hayan caído en el olvido, lo cual se logra recuperando formulaciones anteriores que den cuenta de los orígenes de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, suposiciones y acciones presentes. Por otro lado, tenemos la postura de Richard Rorty, quien desarrolla en la historiografía de la filosofía 4 géneros posibles de reconstrucción histórica. Por un lado, la reconstrucción racional, que es un diálogo e intercambio de puntos de vista entre filósofos del pasado con contemporáneos, en los cuales se opera o bien una imposición de problemas y léxicos nuestros o una minimización de sus errores a los que se les adjudica la excusa de haber sido desarrollados en otro contexto. Lo que ocurre aquí es una reeducación de esos autores. En la reconstrucción histórica, por otro lado, no son reeducados los historiadores, sino que lo que se intenta dialogar con estos pensadores es aquello que realmente pudieron haber dicho, aplicándose la regla de Skinner que dice que nadie pudo haber dicho algo que, o sea, que no se puede deducir algo que realmente no haya dicho un historiador o un pensador. Otro de los géneros es el de la Geistgeschichte, como formación del canon, que resulta complementario de estas dos reconstrucciones, al igual que la reconstrucción racional apunta a autojustificar eh, al autor y es común o es visto en autores como Heidegger, Hegel, Foucault, Reichenbach. Actúa en el nivel de la problemática y no en el de la resolución de las problemáticas. A diferencia de la reconstrucción racional, no reinterpreta al autor, ¿sí? Esta también se la denomina una historia intelectual con moraleja. Por otro lado, tenemos otro género que es bastante común y dudoso, que es el de la doxografía, y que es el que, por ejemplo, se encuentra en libros en los que hay una enumeración cronológica de autores y de lo que ellos dijeron, y acerca de lo que tradicionalmente ha desarrollado, de lo que se ha ocupado la filosofía, y que parte de un supuesto que es el de que la filosofía es una especie natural y que sus posiciones no varían. Por último, agrega lo que sería su propuesta, que es la historia intelectual, y que consiste en las descripciones de aquello en lo que los intelectuales estaban empeñados en una época determinada y de su interacción con el resto de la sociedad. Puede pasar por alto ciertos problemas que hace falta plantear para escribir la historia de una disciplina, pero permite percibir en qué consistía, por ejemplo, ser un intelectual en determinado tiempo y lugar. Em, Siguiendo el hilo de la historia intelectual como una modalidad de historiografía de las ideas en general y de la filosofía en particular, esta se constituye en un modo de historiografía alternativa a la construcción de cánones. Para ello nos vamos a remitir a Quentin Skinner y a Reinhard Koselleck. En primer lugar, entonces, desde la postura de Skinner en significado y comprensión en la historia de las ideas, entendemos que el autor se pregunta
qué procedimientos son los adecuados para el momento de alcanzar una comprensión de la obra. Y el autor considera que es muy común confiar en la autonomía del texto y del contexto, pero que ellos resultan tanto insuficientes como inadecuados. El peligro reside en la dificultad de estudiar simplemente lo que dijo cualquier autor, sin poner en juego algunas de las propias expectativas con respecto a lo que debe haber dicho. Es decir, qué ponemos nosotros de nosotros mismos en juego en la interpretación de lo que el autor dijo. Esto él lo va a desarrollar en profundidad, analizando lo que él denomina las mitologías. Él las clasifica en cuatro: de las doctrinas, de la coherencia, de la prolepsis y del localismo. Y a continuación vamos a ocuparnos de Koselleck, que en sus estudios sobre semántica y pragmática del lenguaje político y social, señala que la vida humana está constituida por experiencias y que para acumular experiencias e incorporarlas vitalmente, necesitamos o acudimos a los conceptos, que son los que posibilitan entender y enfrentar el pasado. Es decir, que sin los conceptos nosotros no podríamos comprenderlo. La semántica existe como método científico porque toda palabra puede tener una multiplicidad de significados que deben ajustarse a una realidad modificable. Entonces, aquí nos permite comprender el cambio que se da en, en el uso de determinados términos en determinadas épocas, los cuales a veces se van modificando o se modifica su nombre o el contenido. A continuación vamos a referirnos a la doctora Adriana Arpini, a su texto Aportes metodológicos para una historia de las ideas latinoamericanas, en la que la autora va reconstruyendo la historia de quienes se han ocupado de las ideas latinoamericanas, desde José Gauss, pasando por Ardao, las discusiones que se dieron en América Latina eh, con, la, con, los distintos autores que se unieron en la UNESCO, hasta llegar a el aporte de Arturo Roig. Por otro lado, está la propuesta de Palti, que también recapitula cómo fue dándose el giro lingüístico y los aportes que se dieron a partir de las críticas de Namier a Lovejoy, las de Skinner a Namier, y eh, llega, digamos, a una síntesis con respecto a los aportes que ambas escuelas dieron o proveyeron. Y los paso a leer. La Escuela de Cambridge dice, aporta que los análisis de los lenguajes políticos obliga a traspasar el plano de los criterios explícitos de los textos, el nivel semántico, e incorporar la consideración de la dimensión pragmática del lenguaje, y también distingue a la historia de los lenguajes políticos de la historia de las ideas, el carácter plenamente histórico, contingente, de las formaciones discursivas. Cerrando esta cuestión de la historiografía, vamos a referirnos ahora a la cuestión del canon filosófico. En el canon occidental, según Harold Bloom, se pregunta qué es lo que hace que una obra se constituya en canónica. Y ahí él desarrolla una definición, si se quiere, y que dice que una obra irrumpe en el canon por su fuerza estética, por los componentes, por esa amalgama entre lo metafórico, lo cognitivo, la sabiduría y la fuerza en la dicción. Esa podría ser una
definiciones, si bien el autor problematiza la cuestión del canon frente a los clásicos y la deslinda de la cuestión etimológica. Por otro lado, tenemos a la autora Morrón Gabriela, perdón, que se pregunta qué es un clásico y también problematiza esta cuestión de lo clásico, cómo debe ser abordado, cuál es la relación que debemos tener, guardar con ellos. Avanzo un poquito más para llegar a lo que son los cánones filosóficos y las tradiciones filosóficas, y puntualmente el caso de la filosofía latinoamericana. El autor, Jorge Gracia, se pregunta y analiza por qué no la filosofía latinoamericana queda fuera de todos los cánones occidentales y va elaborar, formular una de las razones principales que tienen que ver con el papel que desarrolla la tradición en cualquier canon filosófico. Y allí estaría, digamos, su talón de Aquiles. Por último, nos ocupamos de el canon escolar y académico y hicimos un recorrido por lo que es el canon de la filosofía para niños con Matthew Lipman, el canon filosófico académico, los cánones de la filosofía académico de la Universidad de Chile. Analizamos en algunos textos el canon de autores del doctorado en filosofía de la Universidad de Cuyo para ver cuáles fueron los autores de los que se ocuparon los distintos tesistas. Y por último, en el último bloque, nos ocupamos del canon editorial y digital. Allí se diferenciaba en uno de los textos la difusión, la divulgación y la comunicación pública de la filosofía. Por un lado, tanto la difusión como la divulgación tienen una pretensión de hacer saber, la difusión para un público más especializado, mientras que la divulgación es aquella que va de los expertos a el público no, sin conocimiento, sin estudios, digamos. Y por otro lado, la comunicación pública de la filosofía que requiere habilidades, estrategias, capacidades y conocimientos que posibiliten adaptar el tema, el medio y la modalidad adecuado para el público a quien se dirige la comunicación del saber filosófico. Muchas gracias.